entonces poder comenzar con la presentación de Manuel Parejo con unas palabras introductorias. Bien, bueno, reitero el agradecimiento de César a todos los periodistas, invitados especiales que se tomaron el tiempo de venir hoy a escuchar no solo este balance de lo que fue el año 2020, de la información recolectada por el monitor de víctimas, sino también lo que ha ocurrido recientemente que bueno, trastocó y fue algo sorprendente, sobre todo para los habitantes de la ciudad de Caracas. Quisiera comenzar presentándoles de qué va el monitor de víctimas, para aquellos que no estén empapados de lo que se hace desde el proyecto. Monitor de víctimas es una iniciativa que nace en el 2017, una alianza entre el portal digital, el medio digital Runrunes y la organización social Caracas Mi Convive. El objetivo primordial del monitor de víctimas es combatir la opacidad de información y lograr sistematizar la recolección de la violencia criminal y policial, en principio en la ciudad de Caracas, y ya estamos operando en 3 entidades del país: en Distrito Capital, en el estado Lara y en el estado Táchira. El monitor de víctimas no solo le quiere dar información a todos los interesados en saber cómo son las dinámicas de la violencia urbana en Caracas, en Táchira y en Lara, sino también le quiere dar rostro y testimonio a todos esos homicidios que son cometidos no solo por la violencia criminal o por el AMPA común, sino también sabemos que es cometida desde las fuerzas de seguridad del Estado. Ha sido una política que desde hace más de 20 años ha parecido ser la que predomina desde las fuerzas de seguridad, desde el Estado. La política de Estado lamentablemente ha sido el exterminio, la violación de derechos humanos, la consecución de ejecuciones extrajudiciales por parte de estas fuerzas de seguridad, y eso ha llevado a que las dinámicas de la violencia cambien, se transformen y evolucionen en lo que hoy día hemos podido percibir con el episodio de La Cota, que nuestros invitados ya hablarán de eso, y con las demás formas de violencia que se dan en todo el territorio nacional. Desde Caracas Mi Convive y Runrunes, como les decía, lo que queremos no solo es contar la cantidad de muertos que caen en manos de la violencia, sino también dar rostro, visibilizar lo que ocurre en las comunidades populares del país. Son esas comunidades marginadas, olvidadas, esos hombres jóvenes de esas comunidades populares quienes sufren de primera mano la violencia. Y ese precisamente es el foco del monitor de víctimas, contar lo que ahí sucede. Desde Caracas Mi Convive hacemos un trabajo comunitario con esos jóvenes y lo que queremos es darle voz, visibilizarlo, que el resto del país, que el resto de la ciudad de Caracas entienda que eso es una realidad que existe, que lo sufren y que se cometen una serie de injusticias que lamentablemente desde el Estado, las políticas juveniles, las políticas de seguridad, las políticas de educación y de salud lo han marginado y lo han llevado a pensar que todo joven que habita en esas comunidades son criminales. Eso es un error, por supuesto, y una violación de derechos humanos que se ha cometido, pero que desde Monitor de Víctimas, repito, hemos querido pues, explicar, visibilizar y darle rostro. El foro de hoy, como lo dice, es el cóctel de la violencia o que ha llevado a la violencia. Esto es un cóctel que no se viene preparando desde hace unos meses o desde que ocurrió lo de La Cota. Es un cóctel que tiene 20 años preparándose desde el discurso y la narrativa oficial del Estado, pero también las acciones de las fuerzas de seguridad. Hoy nuestros invitados pues harán un repaso a ese balance del 2020, pero también el balance que ha dejado una serie de políticas fallidas y erróneas en las comunidades populares y en la concepción de la seguridad ciudadana. Pues darle las gracias nuevamente por venir y escuchar este testimonio, este repaso, este paneo general de la violencia, y espero que esta información les sea útil para entender y para que aquellos que no están tan empapados con el tema pues puedan comprender de cierta forma o que se vayan con una idea un poco más completa de lo que sucede en la violencia, lo que comprende la violencia urbana y lo que trae consigo y las víctimas que deja este fenómeno, esta dinámica. Muchas gracias y bueno, habla desde el Zoom. Bien, muchas gracias. La presión, Adelante. Una de las periodistas de Monitor de ya va a comenzar a hablar. Creo que muchos acá la conocen, o sea, es una periodista de investigación de Runrunes, de una larga trayectoria, y es una de las periodistas fundadoras de Monitor de Víctimas. Gracias, Rana, buenos días. Mientras... Rana, buenos días.
escuchamos. Bien, creo que hay un poco de delay en la comunicación. Me estoy escuchando doble, de hecho. Bien, voy a comenzar entonces con esta presentación. Quisiera que por favor dieran clic en la primera lámina. Bien, esta presentación, no sé si me están escuchando, para que por favor le den, gracias, muchas gracias. Bien, comienzo con esta foto, la presentación de hoy, porque es la imagen de Brian O'Neill Cedeño Rengifo, de 24 años, víctima de una ejecución extrajudicial el año pasado. Él fue asesinado en el barrio José Félix Rivas de Petare, eso fue el 8 de mayo de 2020, un muchacho, como dice allí, de 24 años, civil, moreno, basquetbolista, fue prospecto para un equipo de la capital, no tenía estudios universitarios, y cuando lo matan, lo hacen en un operativo conjunto de varias fuerzas, incluyendo la FAES y el 6CPC, que llegaron a esta barriada de José Félix Rivas para supuestamente buscar a los miembros de la banda de Wilexis. Wilexis es una de las bandas más poderosas, con mayor poder de fuego en Caracas actualmente. Cuando esto sucede, la primera versión que se corre acerca de la muerte de Brian Cedeño es que se trata de uno de los miembros de la banda. Sin embargo, la misma familia desmiente al muy poco tiempo y dicen no, se trataba de un basquetbolista, incluso el comentario de los vecinos es que trataron de defenderlo cuando a él lo matan muy cerca lo sacan de su casa, y los mismos vecinos les decían no lo maten, él es un muchacho de bien, él es un deportista. Trataron incluso de hacer que la imagen de Brian estuviera en una de las fotografías de la banda que corrió. De hecho lo mostraban como si fuese él, con la cara tapada, pero se le veían los ojos claros, y como para justificar su muerte, y lo mostraban armado. Sin embargo, se trataba de un familiar de él. Como les digo, esto ocurre con mucha frecuencia, es lo que vemos con mucha frecuencia cuando estamos haciendo los reportes de monitor de víctimas. Nosotros nos conseguimos con mucha frecuencia personas que están denunciando, familiares que están denunciando que a los muchachos que matan no tienen nada que ver con delitos, o no estaban cometiendo el delito en ese momento como para que llegara la fuerza pública y lo asesinara, de esa manera lo ejecutara, sin ningún derecho a defenderse, sin ningún derecho a hablar, sin ningún derecho ni siquiera a ser arrestado, que es lo que cabría en estos instantes. Brian O'Neill Cedeño Rengifo configura pues el perfil de la víctima, de monitor de víctimas, y por eso es que con él comienzo esta presentación. Es una de las 599 personas que murió el año pasado. El caso de él está dentro del móvil más frecuente, que es el móvil de letalidad policial. Si pueden pasar a la siguiente lámina, por favor. Es el móvil de letalidad policial, que tiene, como lo ven allí, 204 casos en total el año pasado solamente en Caracas. Allí se combina la resistencia a la autoridad y las ejecuciones extrajudiciales. Los diferencio porque, bueno, resistencia a la autoridad es cuando consiguen a la persona que está disparando o está en flagrancia o trata de huir, y las ejecuciones extrajudiciales cuando simplemente la persona es asesinada sin ningún derecho a defenderse, ni siquiera estando armada.
Lo preocupante es que la letalidad policial, este móvil continúa siendo el que tiene mayor cantidad de víctimas en Caracas desde hace 3 años. El primer año de monitor de víctimas, que fue 2017, el móvil más frecuente era robo. La mayoría de las personas moría durante un robo. Sin embargo, ya en 2018 hubo un cambio y esto no ha culminado ni siquiera en pandemia, o sea, ni siquiera bajo los esquemas radicales del 7x7, del 5+10 y todos estos esquemas en los que se supone que las personas estaban encerradas en sus casas, ni siquiera por esto hubo tregua en cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, en cuanto a la resistencia a la autoridad. Siguió la policía siendo el mayor victimario de los homicidios en Caracas. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bien, una de las cosas que les comentaba anteriormente es precisamente cómo se comportó el crimen dentro de la cuarentena. Hablamos de, si alguien nos preguntara, seguramente diríamos, bueno, seguramente mientras no había cuarentena radical, pues hubo menos homicidios, pero resulta que fue todo lo contrario. Lo que revisamos en Monitor de Víctimas, a la conclusión es que llegamos, es que fíjense que en el primer trimestre, donde no había cuarentena, donde todavía la pandemia no estaba presente en el país, hubo 51 víctimas. Sin embargo, el siguiente trimestre, entre mitad de marzo y principios de junio, fue el más letal. Ahí murieron 63 personas. Como lo ven, dividiendo por trimestres, es el trimestre que acumula la mayor cantidad de cifras rojas. El siguiente trimestre fue bastante más relajado en cuanto al tema de letalidad policial. Hubo 34 personas muertas y finalmente, y esto es un comportamiento que es común, aunque ya había estas semanas de radicalización y semanas flexibles, pues conseguíamos entonces 56 víctimas. En conclusión, entonces, lo que hallamos fue que había un mayor comportamiento de la policía, la letalidad policial era mayor mientras había cuarentena radical. Y esto se debe, me voy a acoger a una explicación que la vamos a ver en la siguiente lámina, a una explicación que dio la profesora de la Universidad de Simón Bolívar, Verónica Zubillaga. Ella también es miembro fundadora de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, el REACIN, y ella nos dijo en la siguiente lámina cómo fue ese cóctel que estimuló la violencia, que es finalmente el título que le dimos a este informe. Ella decía que los primeros meses cuando comienza la pandemia son meses de mucha conflictividad, porque además está entrelazado el problema de la carencia de gasolina. Fue un periodo de muchísima tensión social, de conflictividad, y ella dice, si usted tiene una policía que la saca a la calle y que además le da rienda suelta a la acción en términos de que es necesario el control social porque hay una situación latente muy intensa y puede ser muy explosiva, entonces, para hablar en lenguaje policial, usted está dando luz verde para la extralimitación de la fuerza por parte de la policía. Entonces, la conclusión es esa, que a mayor tensión social y conflictividad, pues conseguimos a una policía que no tenía ningún tipo de límites para aplicar su fuerza, y así lo hizo. El operativo en el que murió Brian Cedeño Rengifo fue un operativo en el que cantidad de víctimas el año pasado. Si vamos a la siguiente lámina, vamos a poder ver que, cómo fue la distribución en las parroquias. En este operativo, que fue, por cierto, hecho bajo orden presidencial, en aquel momento Maduro ordenó que se hiciera este operativo porque supuestamente la banda del Wilexis estaba asociada
de alguna manera a la oposición. Iban a comenzar allí una serie de tiroteos y movimientos dentro de la misma parroquia, dentro de su sector, para desestabilizar a la ciudad y tratar de tapar lo que había pasado días antes, semanas antes, en La Guaira, que fue aquella operación Gedeón, en la que una serie de militares que se habían ido del país, junto con otros componentes militares estadounidenses, habían intentado llegar a tierra firme para cometer un magnicidio, de acuerdo a la versión oficial que tenemos. Con esa orden y bajo esa razón se dio este operativo en el que murieron 13 personas, entre ellos Brian Cedeño, y resulta que a través de las investigaciones que hicimos de las personas que murieron en este operativo, solamente en 3 casos se habló realmente de un enfrentamiento. El resto se toman como ejecuciones extrajudiciales que fueron perpetradas por las fuerzas que participaron allí, que fueron la FAES, el 6CPC y también la GNB. De estas 13 personas, solamente uno de ellos tenía más de 30 años. Si hablamos entonces también de, digamos, las fuerzas policiales que actuaron allí, vemos que tanto la fuerza más represiva o con mayor cantidad de ejecuciones fue la FAES, que el año pasado participó en 95 ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con las cifras que recogimos en Monitor de Víctimas. Y en segundo lugar está el 6CPC, que cobró 68 víctimas, eso es alrededor del 33%. Pero el operativo no terminó allí, donde mataron a Brian Cedeño y en los días inmediatos siguientes. No, esto continuó, porque entre mayo y junio, además, desaparecieron 5 jóvenes en el barrio José Félix Rivas, y 2 semanas después, ya en junio, los consiguieron sus cuerpos. Al principio, la versión oficial pues dijo que ellos se habían enfrentado al CONAS de la Guardia Nacional, pero resulta que los jóvenes tenían signos de tortura. Y lo que pasó realmente se supo porque uno de esos 5 muchachos, que se llamaba Elinger Panacual, Elinger pudo escapar de donde los tenían en una casa. Ellos los habían arrestado, los habían secuestrado, los tenían en una casa, amarrados por los brazos. Y él logró escapar porque un capitán que se llama Allen Esporihuela Gutiérrez le disparó para matarlo y se le engatilló el arma y lo terminaron hiriendo a él. Elinger logró escapar y se fue a una vivienda cercana y contó todo lo que había pasado, pero ya él estaba malherido y murió. Todas estas ejecuciones, como les digo, las estamos contando también en el móvil de letalidad policial. Si vamos a la siguiente lámina, vamos a hablar un poco del por qué la violencia en estos sectores. Claro que bajó la cantidad de homicidios del año pasado, bajó un 33% con respecto a 2019. Esa cifra la tenemos clara, aunque pese al encierro, pese al confinamiento, como les estoy comentando, hubo tanto homicidios por letalidad policial, pero también hubo homicidios por robo y por otros móviles. Sin embargo, lo que sí nos llama la atención es que ya basándonos en la lámina anterior, en donde mostrábamos las parroquias, es que esa violencia estaba concentrada en ciertas parroquias. Hablamos de Petare en el municipio Sucre, pero si nos vamos al municipio Libertador, encontramos parroquias como la parroquia Sucre, la parroquia El Valle, La Vega y El Junquito. En estas parroquias se concentra también la actividad bélica, la actividad, la intensidad bélica con la que la policía ha atacado esta zona. Para hablar de esta violencia en sectores específicos, pues voy a citar al profesor José Luis Fernández Shaw, a quien
nosotros citamos dentro del informe de monitor de víctimas, él dice que en esas áreas se ha presentado una intensidad bélica como nunca antes. Eso es por la presencia de las bandas, por el enfrentamiento entre las bandas y los cuerpos de seguridad del Estado, que tratan de hacer frente a las bandas desde un punto de vista bélico. Los costos colaterales de ese enfrentamiento directo son altos porque hay civiles, como Brian Cedeño, y como las otras 9 personas que murieron en ese enfrentamiento, en ese supuesto enfrentamiento que hubo en Petare en mayo del año pasado. La política que se está usando no es una lógica de darle seguridad a la gente, sino de enfrentar a las bandas. En esas parroquias se buscaría más bien la relación que puede haber entre las bandas y el surgimiento de economías ilícitas, y más bien deberíamos ver dentro de esas parroquias en qué sitio se está produciendo esas muertes y ver si se puede hacer la asociación entre las bandas y la lógica bélica y las bandas y las policías. Es decir, la policía muchas veces incurre en encubrir a estas mismas bandas. Entre otros, vamos a la siguiente lámina, vamos a revisar los otros móviles que tenemos en nuestro informe. Está el de robo, que ocupa el segundo lugar. Fueron 93 víctimas, eso es alrededor del 15% de las muertes que hubo. Si se fijan, la mayor parte de las víctimas tienen entre 18 y 29 años o entre 30 y 49 años. Es decir, son personas en edad productiva que las matan cuando están generalmente están en la calle, pero también cuando se están dirigiendo a sus lugares de trabajo o cuando están saliendo de sus lugares de trabajo. Menciono eso porque es un dato importante que vimos a través de la hora en las que se cometieron los delitos. La siguiente lámina nos muestra entonces cuál es el otro móvil que vimos con mayor frecuencia, el tercer móvil, que es el del ajuste de cuentas. Estas son las llamadas culebras o las venganzas. Aquí tenemos a 70 víctimas, esto equivale al 11,74%, y el municipio Libertador fue el más afectado por estos casos. Allí ocurrieron más del 60% de los casos. Los principales víctimas fueron hombres menores de 35 años, y resalta una cosa, que es que 8 de esas 70 víctimas fueron mujeres, y esto en comparación con 2019 representa un incremento de 100% en la cantidad de víctimas mujeres, y va atado también a la escalada de casos de violencia de género del país. Si vemos la siguiente lámina, es para hablar de un caso que nos atañe sobre todo en las últimas semanas, en los últimos meses, que es el de las balas perdidas. Este año vamos a conseguir seguramente un incremento de víctimas por balas perdidas, pero es que el año pasado ya tuvimos a 14 personas que perdieron la vida por balas perdidas. En nuestros móviles, si bien ocupa esto el 7º lugar, no deja de preocuparnos, porque es que estas muertes por balas perdidas no forman parte de las investigaciones de los cuerpos de seguridad del Estado. Los casos de personas que mueren cuando son heridas por balas perdidas quedan en un limbo judicial. Entonces, para estas personas no hay justicia. Aquí recordamos, por ejemplo, un caso que hubo el 1 de enero de 2020, que fue una señora de 52 años que estaba celebrando el Año Nuevo en la platabanda de su casa junto a su familia en la zona E del 23 de enero, y de repente se desplomó. La llevan al hospital, ya estaba muerta, pero la familia se entera cuando llega a la morgue. Cuando llega a la morgue es que sabe que lo que le produjo la muerte fue un balazo. Vamos a la siguiente lámina para hablar de otra realidad dolorosa de nuestro informe, y es el de los niños que quedan huérfanos por la violencia. Va muy atado a la cantidad de huérfanos de la violencia, va muy atada también a los móviles y a la cantidad de víctimas de cada móvil, porque por la letalidad policial, es decir, por la acción de la policía, tanto en resistencia a la autoridad como por ejecuciones extrajudiciales, quedaron 158 menores de edad huérfanos, y otros 66 quedaron huérfanos también, pero cuando a las personas las mataron por robo. Estos niños además quedan
quedan huérfanos, pero son unas realidades que desconocemos porque tenemos el caso, por ejemplo, del hijo más pequeño de Wilmer Yáñez Carabaño. Este fue un caso muy sonado porque él fue el escolta de Iris Varela. A él lo ejecutó las FAES con otras 4 personas en junio de 2020 en el barrio El Carmen, eso es en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Y este es un niño que además quedó vulnerable, pero además él tiene una patología cardíaca. Y era su papá el que trabajaba, el que tenía todo el peso de la carga familiar, y necesitaba, o continúa necesitando con urgencia una operación que no ha podido realizarse. Voy a ir cerrando con los últimos casos. Bueno, voy a citar a Carlos Trapani, que está en la siguiente lámina, hablando por supuesto de los huérfanos de la violencia, que dice que la violencia tiene un efecto devastador en la vida familiar y más en la vida de un niño, puesto que representa un quiebre. Es importante para las familias tener acceso a la verdad y tener una reparación, que es lo que cabría en estos casos. Se cambian todas las rutinas de los niños, muchos quedan sin planes para solventar este escollo, tanto a corto como a mediano y a largo plazo. Y esto lo podemos ver en los casos que están citados dentro del informe. Ya para finalizar, vamos con los femicidios en confinamiento que ocurrieron. De acuerdo con las cifras que tenemos en monitor de víctimas, hubo 52 mujeres que fueron asesinadas el año pasado. Pero fíjense que es el móvil de violencia de género en el que conseguimos mayor cantidad de víctimas mujeres. Por la pandemia se exacerbaron las distintas formas de violencia contra la mujer y las víctimas se vieron además obligadas a convivir y a quedarse aisladas con sus agresores. Recuérdense que la mayoría de los casos de violencia de género son cometidos por parejas o por personas que viven en el hogar con esta persona. Entonces el propio hogar de estas mujeres se convirtió en un sitio completamente inseguro para ellas. Además, las tensiones debido al confinamiento se incrementaron, hubo un cambio de dinámicas por todo lo que representó la pandemia, y entonces allí pues había además ansiedad y un acceso limitado a los empleos por parte de las mujeres. Nosotros citamos allí a una de las especialistas, una experta en violencia de género y abogada, que es Gregoria Rote. Ella explica que el ciclo de la violencia se aceleró porque además de esa convivencia de 4 horas, hubo problemas para que las víctimas se movilizaran a los servicios policiales disponibles, porque no había gasolina y no había transporte. La última lámina se la quiero dedicar a Carla Ríos, es uno de los casos a los que dedicamos también parte del informe a explicar su caso, porque esta fue una mujer de 39 años que fue asesinada por su expareja, Edward Chacón, el día 31 de julio de 2020. Esto ocurrió en la avenida Baral, en el centro de Caracas. Y lo llamativo de este caso es que ella ya había denunciado a su agresor. A él lo habían detenido en algún momento, pero él pudo salir en libertad al pago de una multa, pero él volvió a agredirla una vez más, y en el último momento logró entonces secuestrarla y finalmente la mató. Carla Maylin Ríos Rodríguez, de 39 años. Este es otro de los rostros entonces que conseguimos dibujado en los homicidios que registramos en monitor de víctimas. Bueno, con esto cierro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Escucharemos ahora a Liz Gascón, quien es también una de nuestras periodistas del monitor de víctimas, en esta oportunidad en el estado Lara. Hola a todos, soy una de las reporteras de Monitor de Víctimas en el estado Lara, y en abril de 2020 comenzamos con la recopilación de información sobre la violencia en el estado para dar a conocer un poco los rostros de las víctimas, las historias detrás de las muertes violentas y también los abusos institucionales en contra de los ciudadanos. En 2020 encontramos que la violencia en Lara se caracterizó por la violencia focalizada en algunos municipios, la influencia y accionar de los cuerpos de seguridad del Estado y picos importantes de violencia homicida en el lapso de 9 meses que estuvimos estudiando. En este año hubo un total de 201 muertes violentas. La mayoría de ellas fueron cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado.
Mayo, julio y agosto, como vemos en esta lámina, fueron los meses que registraron mayor número de asesinatos, con 37, 29 y 38 casos respectivamente, e Iribarren, que es el municipio capital, fue el más violento. En esta jurisdicción se registraron 75% de las muertes que hubo en todo el año, y la parroquia Ana Soto, antiguamente denominada Juan de Villegas, es la que tuvo el mayor número de homicidios, con un total de 69 víctimas. Podemos continuar con la siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a ver cómo la letalidad policial, al igual que ocurrió en el área metropolitana de Caracas, fue la que continuó en ascenso. Esta fue una curva que nunca fue aplanada durante la cuarentena. Entre abril y diciembre de 2020 contabilizamos 201 homicidios, corregimos en la lámina. Hubo un promedio de 23 homicidios por mes y más del 60% de los asesinatos fueron perpetrados por los cuerpos de seguridad del Estado. La Fuerza de Acciones Especiales, que inició operaciones en Lara en el año 2018, figura como el principal victimario de estos hechos. El cuerpo de élite de la PNB cometió 70 de los 125 homicidios atribuidos a los cuerpos de seguridad entre abril y diciembre de 2020. Los testigos relatan historias muy similares a las que han contado en Caracas. Los funcionarios llegaban encapuchados a las barriadas, desalojaban las casas, apartaban a las víctimas de sus padres, hijos, esposas, y luego los asesinaban. Podía ser dentro de la vivienda, en la vía pública, o después de simular una detención, como lo relataban en muchísimos testimonios. Dentro de las viviendas hubo 55 de los casos del total de las ejecuciones extrajudiciales y casos de resistencia a la autoridad, y en la vía pública hubo otros 66. En 7 de cada 10 casos, como lo evaluamos, solo hizo falta una bala para acabar con la vida de estas personas. La mayoría de las víctimas eran jóvenes de escasos recursos que vivían en zonas populares. Aquí vemos como el 35% de las víctimas de la letalidad policial tenían solo entre 24 y 29 años de edad. Y hubo 107 niños huérfanos como resultado de la actuación letal de los cuerpos policiales. Esto representa el 70,4% de los huérfanos que hubo en todo el estado en estos 9 meses que estuvimos evaluando. Podemos continuar con la siguiente lámina. La búsqueda de Santa Anita. Este hecho vamos a tener relevancia con este hecho porque 30% de las ejecuciones extrajudiciales que se registraron en Lara, al menos entre mayo y septiembre, fueron atribuidas a la búsqueda del señalado como líder de una banda criminal, también llamada Santa Anita. Se trata de Josué Ángel Santana Peña, es un joven menor de 30 años de edad que está señalado en 7 homicidios y a quien vinculan con el plan de la cárcel de Tocorón, alias Niño Guerrero, que además sería uno de los líderes del Tren de Aragua. Alias Santa Anita publicó un video en el mes de mayo extorsionando a los dueños de unos concesionarios de Barquisimeto, y a partir de allí los cuerpos de seguridad lo declararon como un objetivo y comenzaron muchísimas muertes. De hecho, hubo 28 casos, 19 de estas víctimas eran menores de 35 años de edad, y a las 28 víctimas de ejecuciones extrajudiciales las presentaron como supuestos integrantes de la banda de Josué Ángel Santana Peña, pero en realidad sus familiares contaban que ni siquiera guardaban relación con la banda, que fueron sacados de sus viviendas, en algunos casos simularon detenciones o los asesinaron dentro de las viviendas sin que las víctimas estuviesen armadas, de acuerdo con los testimonios que pudimos estar recabando. 89% de estas muertes que se registraron en la búsqueda de Santa Anita ocurrieron en el municipio de Iribarren, que sigue siendo la capital. Y como les comento, entre las víctimas estuvo hasta el padre de Santa Anita. Su padre fue sacado de su residencia y asesinado en una casa donde residía anteriormente su hijo. Él, antes de morir, dos de sus hijos denunciaron que fue fotografiado con un arma y una Biblia al lado y fue presentado como otro integrante más de la banda de su hijo, aunque la familia descartó que guardara relación con la banda o que en los últimos meses mantuviera contacto con Josué Ángel. Continuamos con la siguiente lámina. Que se refiere a las muertes, a los homicidios por robo. En Lara, después de la letalidad policial, el segundo móvil con más casos fueron los homicidios por robo. Hubo 20 homicidios en un lapso de 9 meses,
3 municipios concentraron el total de los asesinatos, que fueron Iribarren, la capital, y luego Torres y Crespo. 6 de cada 10 de estos casos ocurrieron en las vías públicas y en horas donde las personas solían salir a su sitio de trabajo, entre las 6 de la mañana o el mediodía. Iribarren, como les comento, concentró casi el 60% de las muertes, y nuevamente la parroquia de Ana Soto, que tuvo muchísimos casos de letalidad policial, fue la más violenta. Ana Soto, en el caso de la letalidad policial, llegó a registrar hasta más casos que Petare en el área metropolitana de Caracas. Acá que murieron por una bicicleta o por un celular, en Lara encontramos cómo las personas que en el confinamiento sacaron sus bicicletas porque no tenían gasolina, llegaron a ser víctimas de robos, de balazos, y hubo 2 adultos mayores que fueron asesinados para robarle su bicicleta durante el confinamiento. Estos hombres tenían entre 54 y 59 años de edad. Uno de ellos era taxista, y cuando fueron a arrebatarle su bicicleta a primera hora del día, les dispararon y murieron en el acto. Con la escasez de gasolina, también hubo otra víctima fatal, que era un funcionario del Cuerpo de Bomberos del municipio de Iribarren, que se trasladaba una cola de gasolina. Justo cuando iba en el camino, fue interceptado por unos desconocidos que le robaron el teléfono y lo dejaron allí tendido en la parroquia Tamaca. También hubo un cronista de 69 años de edad asesinado dentro de su vivienda para robarle las pertenencias, y un octogenario que trabajaba como vigilante para poder ayudar a su familia, y cuando entraron al local para robar, también fue asesinado de un golpe contundente. Para cerrar, voy a mostrarles el tercer móvil con mayor número de casos, que fueron los ajustes de cuenta o venganzas, y dentro de este móvil hubo 6 víctimas de una misma familia por un problema del pasado. Fue una masacre en Torres. En el caserío Cerro Alto, situado en el empedrado, en los límites entre Lara y Trujillo, un agricultor que solía trabajar en una finca de una familia que se apellida Serrano, se vengó un año después de que tuvieron una discusión, y a machetazos asesinó a 3 adultos y 3 niños de la familia Serrano. Él luego fue capturado después de este hecho, y cuando lo encontraron caminando por el caserío fue capturado por la Policía Nacional Bolivariana, admitió los hechos, y estas 6 personas murieron de esta manera. Hubo un jovencito de esta familia que era sobrino de la pareja que fue asesinada con sus 3 hijos, y este jovencito había abandonado sus estudios en la cuarentena para poder irse al campo, para poder cosechar y hacer dinero para ayudar a su mamá acá en la ciudad de Barquisimeto. Este móvil, la venganza de ajustes de cuentas, en total cobró 19 víctimas en el lapso de 9 meses que estuvimos estudiando, y 2 de estas víctimas eran mujeres. Acá con esto cierro mi presentación para que continúen. Muchísimas gracias, Liz. Es momento ahora de escuchar a nuestro coordinador de Prevención de Violencia y Seguridad Ciudadana, Héctor Navarro, por parte de Caracas Mi Convives. Bien, primero muchísimas gracias. Como bien sabemos, el año pasado vivimos una situación atípica a nivel mundial, que fue la pandemia. Y por supuesto, esto cambió y generó unas distorsiones importantes en las dinámicas de vida de todas las personas a nivel mundial. Uno de los casos más representativos, o uno de los escenarios en donde esto se vio de mejor manera, fueron los casos de la violencia contra la mujer. El hecho de confinarnos, el hecho de estar encerrados en nuestros hogares, vimos y pudimos notar, y no solamente acá en Venezuela, sino a nivel mundial, que los crímenes en contra de la mujer tuvieron un aumento significativo. Este efecto pandemia, aunado con la situación y la crisis institucional que vive nuestro país, ha hecho a la mujer en Venezuela una víctima que es completamente vulnerable ante diferentes atrocidades. En un contexto en que no hay mecanismos de prevención, no hay mecanismos de reducción de la violencia, no hay mecanismos para investigar y castigar los casos de violencia contra la mujer, es necesario que el Estado y generar una colaboración entre todos los miembros de la sociedad para poder atender este tipo de situaciones, y así poder darle una mano amiga ante todas estas situaciones y estos casos de homicidios contra la mujer que estamos viviendo. Para esto, y para profundizar más en el comportamiento de los homicidios contra las mujeres, realizamos un estudio estadístico, una herramienta estadística bastante sencilla para poder evaluar el comportamiento de los crímenes con 3 características principales. La primera, el tipo de arma con la que mueren las mujeres. La segunda, el victimario con el que mueren las mujeres, y el contexto. Básicamente, tipo de arma, si se utilizó la fuerza física o un arma de fuego. Con respecto al victimario, si la mató
un miembro del grupo familiar o un desconocido, y con respecto al contexto, si murió en su casa o en la vía pública. Para esto utilizamos un test del chi cuadrado, que lo que hace es comparar los casos observados con la distribución esperada que tendrían esos casos si el comportamiento de los datos fuese aleatorio, estableciendo si estos datos fuesen independientes. Ante los resultados que obtuvimos y evaluando la data de monitor de víctimas en los últimos 4 años, podemos observar que al menos en los homicidios contra las mujeres sí observan un sesgo significativo, es decir, no son aleatorios, y las mujeres en Venezuela mueren, primero, por fuerza física, segundo, por miembros del grupo familiar o conocidos, y tercero, mueren en sus hogares. Acá básicamente podemos observar en la siguiente lámina cómo de los 210 casos observados en estos 4 años de monitor de víctimas, para que esta relación fuese aleatoria, de estos casos, solo 6 debieron ser a manos de familiares, solo 37 debieron ser utilizando un arma blanca y solo 55 debieron ser en el hogar. Sin embargo, en la realidad, y luego de realizar el test del chi cuadrado, observamos que 45 de estos casos fueron cometidos por familiares, por personas del grupo cercano de estas mujeres. 112, a diferencia de los 37 esperados, fueron asesinadas utilizando un arma blanca, y 98 de estas víctimas murieron en el hogar. Es decir, ante este contexto, ante esta situación, las mujeres están indefensas por personas que conocen dentro de sus hogares y siendo víctimas a diferencia de los hombres, no de armas de fuego, sino por fuerza física o armas blancas. Es importante resaltar que el comportamiento en el caso de los hombres es totalmente distinto. Los hombres mueren en la calle por desconocidos y víctimas de armas de fuego. Entonces, en este contexto, y viendo la vulnerabilidad que presentan las mujeres ante este tipo de situaciones y en el contexto país y en el contexto del sistema de justicia, es necesaria una colaboración de todos los miembros de la sociedad para apuntar a mecanismos de prevención de violencia que realmente protejan a la mujer y en tal caso le den mecanismos de defensa y de castigo ante los victimarios. Pero esta es una realidad que se repite en todos los ámbitos y en todos los móviles de violencia en el país. Nosotros desde Caracas Mi Convive tenemos una presencia importante en las comunidades del municipio Libertador de Caracas y podemos ver de primera mano cómo la violencia afecta y cambia la vida de las personas. El perfil de la víctima común en Caracas son jóvenes entre 15 y 29 años de edad. Son jóvenes en edad productiva que simplemente pierden la vida cada día a manos de la policía o a manos del AMPA. Y que están en un contexto país en el cual no tienen servicios básicos, no tienen acceso a educación, no tienen agua, no tienen transporte, no tienen mecanismos para educarse o incluso involucrarse en mercados laborales, y que esto simplemente empeora la manera en que la violencia se comporta en el país. ¿Cuál sería el abordaje correcto por parte del Estado para solucionar el problema de la violencia? Desde las comunidades y entendiendo los problemas de las comunidades, generar políticas coherentes, integrales, que realmente ataquen los factores estructurales que determinan los niveles de violencia en el país. Involucrando a jóvenes en mercados laborales, dándoles herramientas para poder subsistir y evitar y ver la banda delictiva como algo, o la actividad ilegal como algo que es productivo. Ejecutando mecanismos de prevención primaria, secundaria y terciaria, tanto para las personas que hayan pasado por el sistema judicial como para los que no, para que puedan reintegrarse en la sociedad, solucionando una serie de conflictos como pueden ser la falta de servicios públicos, la falta de transporte, la falta de educación, que exacerba la situación de todos estos jóvenes. Sin embargo, la situación y el abordaje por parte del Estado a todo esto ha sido una política de mano dura, una política básicamente de exterminio en un contexto en el que la población no tiene ningún tipo de confianza hacia el Estado ni a sus instituciones. Y en ese sentido, desde la comunidad y desde las diferentes situaciones que hemos vivido, recordando ahorita hace 2 semanas la terrible situación en La Cota, el cementerio y La Vega, vemos cómo jóvenes no pueden escuchar ruidos o ver carros de policía porque se hacen pipí encima. Vemos cómo chamos
simplemente ven a las FAES o a la banda delictiva como algo a lo cual deben apuntar o algo a admirar. Vemos cómo hay un total terror a todas y cada uno de las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces el llamado y la denuncia básicamente es: el Estado debe abordar la violencia de una forma coherente e integral, sabiendo que la violencia genera más violencia, genera ciclos de los cuales jamás vamos a salir, y que al final ese chamo que está perdiendo a su padre en manos de la FAES está viendo al Estado como un enemigo y no como alguien que va a facilitar las cosas y va a promover el desarrollo de todas las personas. Entonces la visión desde nosotros, de Monitor de Víctimas, de Caracas Mi Convive, es que desde las comunidades, de abajo hacia arriba, conociendo realmente los problemas que sufren cada uno de ellos y generando políticas que realmente conozcan e integren, basados en la evidencia, los problemas de la comunidad, es que se soluciona, no con el abordaje del Estado hasta el momento. Muchas gracias. No sé si me perdí en un dato, ¿cuántas mujeres fueron asesinadas en pandemia? 52. Está en las láminas, tendría que buscarla, pero si no me equivoco, ahorita la buscamos, pero creo que son 52. Específicamente, el análisis estadístico que te acabo de comentar fue con desde mayo de 2017 hasta diciembre de 2020, que fueron 210 casos, y por eso es que pudimos evaluar mucha más observación. El que tenemos de 252 es solamente 2019. 2020, perdón. Y de allí no todas fueron femicidios, no recuerdo ahorita, pero hay una cantidad de 17 femicidios. Sí. Héctor Navarro. ¿Te puedo hacer una pregunta o hacemos preguntas finales? No, yo digo que pueden hacer la pregunta de una vez si quieren. ¿Qué relación ven entre la percepción que tiene la población de esta zona de conflicto de la policía y qué percepción tiene del malandro, del delincuente? Es decir, hay una especie de protección de parte de la comunidad hacia el delincuente porque se sienten más seguros con eso. ¿Puedes repetir la pregunta para que el Zoom escuche? Rapidito. Sí, o sea, básicamente es cómo la comunidad percibe a la banda delictiva. Si hay una especie de admiración o sienten que hay protección de parte de la banda delictiva hacia la comunidad, ¿cómo se percibe eso? Bueno, primero, yo creo que con la profesora Mirla acá y con Rona también vamos a profundizar mucho más acerca de eso, pero nosotros que trabajamos día a día en las comunidades, por ejemplo en el cementerio, que básicamente lleva 4 o 5 años siendo una zona de paz, vemos que el control total lo tiene la banda delictiva. Y en muchas ocasiones la confianza no está en el Estado como debería ser, o en las fuerzas de seguridad, sino en la banda delictiva. Lo que hay hacia las fuerzas de seguridad es un marcado miedo, terror, y más bien viéndolos como algo que los va a afectar y que genera un pavor terrible en la comunidad, y no es que la banda en tal caso termine siendo algo que admirar, pero sin duda algo que al menos en esas comunidades sí está dando a la comunidad mucha más tranquilidad y mucha más seguridad ante la falla del Estado. Yo diría que es un sustituto parcial del Estado. Hay más tolerancia, disculpa que interrumpa, Rona. Hay más tolerancia que una confianza o aceptación. Creo que por conveniencia la comunidad se acomoda a las reglas impuestas desde las bandas, porque es lo que en el momento pues conviene respetar. Hay esa sustitución que tienen las megabandas o bandas en estas zonas de conflicto, terminan siendo las reglas y las leyes que se aplican en la comunidad. No creería, porque creo que es un mito que hay que derrumbar, que la comunidad pues tiene cierta adoración hacia la banda, porque la banda genera más violencia, pero sí una tolerancia y un respeto hacia las reglas que impone, al menos para generar cierta estabilidad por tiempos relativamente prolongados, hasta que sabemos que hay enfrentamientos entre el Estado y esas bandas. Sí, bueno, yo quería completar estos comentarios con una denominación que he venido utilizando y que han estado trabajando algunos expertos en otros países como México, Brasil, y es la denominación o el concepto de gobernanza criminal. La gobernanza criminal pasa por eso, o sea, no es que necesariamente la comunidad apoye o alabe a la banda. Lo que pasa en la comunidad es que
busca convivir, pues, o sea, está obligada o se ve forzada a convivir con la banda, se ve forzada a convivir bajo las reglas de la banda. Entonces, en algunos momentos esta gente está en el medio, o sea, la gente de los barrios está en el medio. Por ejemplo, el día en que las mujeres salieron con las cacerolas y decían que era para que no subiera la policía y que apoyaban a la banda, pues no sabemos, o sea, el problema es que a lo mejor no están apoyando a la banda, a lo mejor lo que están es protegiendo a sus hijos porque la policía si sube los va a matar, porque si son varones menores de 29 años están casi que sentenciados a muerte. Entonces hay que diferenciar eso, y cuando hablo de gobernanza criminal es porque esto que hemos venido viendo en el país, que no solamente pasa en Caracas, y creo que tenemos que tener también una visión un poco amplia de esto, lo que pasa en Caracas, o sea, esta gobernanza criminal que vemos aquí, es lo mismo que pasa en Apure, donde el gobierno se enfrentó a las disidencias de la FARC, es lo mismo que pasa en la frontera de Táchira, es lo mismo que pasa en el estado Bolívar, con las bandas que operan en el estado Bolívar, y en las poblaciones que son controladas por esas bandas. Y cuando digo control es porque, bueno, imponen unas reglas que las personas que están allí se ven obligadas a cumplir. No quiere decir que estén conformes ni contentas con eso. Y en otras ocasiones también ellos se encargan de proveer a las comunidades servicios que el Estado no da, porque el Estado ni siquiera está presente en esas comunidades. Entonces les da, por ejemplo, una arepa en un momento de pandemia donde la gente no tiene que comer, o les da una bolsa de mercado, o les pone unos colchones inflables para que los niños jueguen, o emplea, entre comillas, en realidad es una forma de reclutamiento, a jóvenes que no tienen empleo y que no tienen acceso a la educación porque hay pandemia o por lo que sea, y les paga $100 por pertenecer a la banda y hacer de cariteros o cuidadores. Entonces, ese tipo de cosas hay que entenderlas, o sea, es una dinámica muy compleja que hay que entender, y que, como decía Manuel, hay que entender que no es que la comunidad quiera vivir así, o sea, la comunidad se ve, o sea, obligada, incluso cuando la comunidad no está en ese entorno y habla con periodistas o con personas, investigadores o que dan asistencia, pues es cuando realmente te dicen todo lo duro que es vivir así, y tienen, en la mayoría de los casos de personas que yo he entrevistado, tienen conciencia de que es una forma terrible de vivir, o sea, es otra dictadura, o sea, es una especie de dictadura de las bandas, ¿ok? Y eso también hay que verlo de esa manera. Claro, una pregunta que no sé si entra dentro del marco del estudio o del foro, pero ¿esa particularidad es local o eso también existe en otras partes de Latinoamérica? Existe en otras partes de Latinoamérica. ¿Cómo? Sí, no, ya no íbamos a cambiar, solamente que no. Eso existe en otras partes de América Latina. O sea, de hecho, los investigadores que hablan de este concepto o que desarrollaron este concepto es un investigador estadounidense de la Universidad de Chicago y otros investigadores que trabajan en Brasil, en Centroamérica y Colombia. O sea, es un concepto, es algo que se viene viendo. O sea, por ejemplo, no sé si recuerdan que al comienzo de la pandemia circularon unas fotos de una gente entregando unas cajas de comida en México, y eran las imágenes del Chapo Guzmán. O sea, la caja de comida la entregaba a la organización El Cartel de Sinaloa. Entonces, eso es algo, obviamente con las distancias que corresponden, es algo similar. Pues, o sea, no es que la gente quiera, exacto, no es que la gente quiera eso, pero, o sea, si te da la comida y nadie más te da la comida y no tienes trabajo porque hay pandemia, no puedes salir, pues entonces, bueno, ¿qué vas a decir? No vas a agarrar la comida si no tienes un centavo en tu bolsillo. O algo tan simple, por ejemplo, que en entrevistas que hemos hecho en la Cota y en el cementerio, tú preguntas, acá hay crimen, hay robos, hay algún tipo de agresión por parte entre los miembros de la comunidad. Y ellos dicen, mira, yo camino por la calle sin ningún tipo de problema, porque todo el mundo sabe que si alguien se atreve a robar un celular o a agredir a otra persona, la banda llega y lo mata o le echa golpes o hace cualquier cosa. Sí. Las fiestas, la misma banda organiza las fiestas, entrega bolsas de comida, y en tal caso, fiesta que no esté permitida por la banda, no se da. Entonces hay como una especie de control intrínseco ahí, por supuesto obligado, que la comunidad tiene que dar el paso adelante y aceptarlo porque simplemente no tiene ninguna otra alternativa. Claro. Y lo... esta masacre que vimos en las 72 horas de violencia que se dio a comienzos de julio. ¿Las megabandas se han desarticulado o el gobierno con ese accionar no logró? ¿Qué puedes decir de este último año con relación a las megabandas que operan en Venezuela?
definitivamente no se han desarticulado. O sea, las megabandas siguen operando en el país. Que no esté en este momento operando la megabanda del Coqui por el operativo que se hizo y todo lo que ocurrió durante estos días en Caracas, no quiere decir que la megabanda es desmantelada. O sea, de hecho, los líderes de esa megabanda siguen vivos y siguen, no han sido detenidos. Ojo, cuando digo siguen vivos, no es que hay que matarlos, todo lo contrario. O sea, eso es lo que no se debe hacer. Lo que quiero decir es que, bueno, ellos están allí, pues. Entonces, eso indica que estas personas pueden reorganizarse y volver, porque ya lo vimos. O sea, en 2015 hubo unas OLP muy violentas también en la zona de la Cota 905 con el objetivo de desmantelar la banda del Coqui, y estamos viendo que 7 años después seguimos en el mismo lugar. O sea, la banda del Coqui sigue existiendo y se ha fortalecido, y se ha fortalecido no solamente en el poder de fuego, se ha fortalecido desde esta gobernanza criminal que les hablaba, se ha fortalecido desde alianzas con otras bandas en otros estados del país, y se ha fortalecido en cuanto a las actividades económicas y legales a las que se dedican. ¿Cuántas megabandas se mantienen en el país? Si tienes. Vamos a hablar de y después, Sí. o sea, al final vamos a hablar también del balance de lo que pasó en la Cota, con las estadísticas que hemos logrado sacar hasta ahora. Pero quisiera terminar con las preguntas, entonces continuamos con la presentación para no hacerla más extensa de lo que teníamos previsto. A continuación, igual, nuestra coordinadora editorial del Monitor de Víctimas, Rona Rizquez, va a proceder a hacer su presentación. Sí, antes de hacer la presentación, quería agradecer al equipo de Caracas Mi Convive, al equipo de Monitor de Víctimas Caracas, y quería también anunciar que tenemos desde este año también Monitor de Víctimas Táchira. Entonces, tenemos un equipo en Lara, un equipo en Táchira y un equipo en Caracas, monitoreando los homicidios en estas regiones. Y bueno, quería agradecer a todos, a los 3 equipos, porque son equipos de periodistas que hacen, además de trabajo periodístico, una investigación muy seria que ha contribuido y que ha alimentado informes de derechos humanos de la ONU, de Amnistía Internacional y de la Misión de Determinación de Hechos también de Naciones Unidas. Entonces, gracias al equipo, a todos los equipos que estamos trabajando ahora con Monitor de Víctimas. Y bueno, yo voy a hablar de las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones, o algunas de las más importantes conclusiones que van a encontrar en el informe, son estas. Las 5 parroquias que registraron más, que registraron más del 52% de los homicidios, tienen una importante presencia de grupos armados no estatales, como megabandas y colectivos. Eso quiere decir que la mayoría de los homicidios, tanto por parte de la policía como por parte de los civiles, ocurrieron en 5 parroquias en donde hay presencia de megabandas, como la del Coqui y la de Willacy, o de colectivos, como todos los que operan en la zona de la parroquia Sucre Katia en Caracas. Esa es una coincidencia bastante llamativa. Luego, identificamos que los casos de letalidad policial, es decir, la responsabilidad de los policías y de los cuerpos de seguridad en los homicidios, se ha mantenido prácticamente o proporcionalmente igual a 2019, pese a que ha habido denuncias por parte de muchas organizaciones de derechos humanos, organizaciones internacionales y exhortos incluso a la eliminación de algunos grupos como la FAES, que han sido considerados grupos de exterminio. Esto sigue ocurriendo. También conseguimos que la mayoría de las muertes por balas perdidas no son investigadas ni esclarecidas por las autoridades. La impunidad en estos casos es casi total. En lo que va de año ya se ha duplicado la cantidad, bueno, yo diría que triplicado porque no estaba contando los casos últimos de la Cota, pero se ha triplicado la cantidad de muertes por balas perdidas en Caracas, y con respecto a 2019, y no hay, estas son investigaciones que no se hacen, no se sabe nunca qué pasó allí. Se triplicó con respecto a 2019, así es. Los familiares con respecto a 2020, en este momento los casos de balas perdidas se han triplicado con respecto a 2020. Ya en 2020 eran 14 casos que nos parecen llamativos, de personas que nunca van a saber cómo murieron ni quién fue el responsable, pero ahora esos casos se han triplicado este año. Los familiares de las víctimas de homicidio, en particular de ejecuciones extrajudiciales, son revictimizados por funcionarios del Estado en su infinito camino para buscar justicia. Es decir, el acceso a la justicia es una cosa casi imposible en Venezuela. Y es una de las conclusiones que también tenemos acá. Con respecto a los casos de las mujeres y las niñas, y los niños, vemos que las mujeres se vieron obligadas a quedarse aislados
con sus victimarios en el momento en que se hizo la cuarentena y el confinamiento. Esto obstaculizó la posibilidad de movilizarse para denunciar y para protegerse, y pues fue algo que generó también o que influyó en la cantidad de casos de mujeres como víctimas de homicidio. Con respecto a los niños, los casos de niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos producto de la violencia homicida se mantienen. Incluso un importante porcentaje de estos son a consecuencia de la letalidad policial. Se trata de huérfanos de la violencia policial. Luego tenemos las recomendaciones. Y las recomendaciones son: el Estado debe cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vida de todos los ciudadanos, además de prevenir los homicidios, brindar protección y reparación a las víctimas. Es necesario diseñar políticas de seguridad ciudadana que atiendan, corrijan y reviertan la delegación del poder del Estado y de los territorios en actores armados no estatales como las megabandas y los colectivos. La letalidad policial continúa como la primera causa de muerte de los homicidios en Caracas. Los cuerpos de seguridad del Estado deben respetar y hacer cumplir el artículo 43 de la Constitución sobre la inviolabilidad de la vida y la inexistencia de la pena de muerte en Venezuela. Otras recomendaciones, en este caso la recomendación hace alusión a una campaña que venimos realizando desde el año pasado en Monitor de Víctimas, que se llama Sin Luz Verde para Matar, que es una campaña de concientización acerca de las ejecuciones extrajudiciales y la gravedad y lo inconveniente, además de ilegales que son, y violatorias de los derechos humanos. Entonces, bueno, como parte de esto, queremos decir que urge poner fin a los casos de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes varones en sectores populares. Las acciones del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo son necesarias para proteger y atender a la población civil, garantizar el acceso a la justicia e investigar las denuncias en contra de los policías. Esto con el fin de establecer responsabilidades en los casos de letalidad policial, tomando en cuenta las cadenas de mando. En el caso de los feminicidios, que pedimos justicia para las mujeres. En el caso de Venezuela podríamos hablar, aunque la denominación que establece la ley es femicidios, cuando estos femicidios no son investigados y no se hace justicia, se consideran feminicidios. Entonces, en el caso de Venezuela podríamos hablar de que casi todos los casos son feminicidios porque no hay justicia para estas víctimas. Entonces, urge que el Estado invierta en un sistema de protección para las mujeres víctimas de violencia, como las casas de abrigo. Estas pueden brindar protección temporal a las mujeres víctimas de violencia y fomentar la denuncia. Se deben resolver las limitaciones que encuentran las mujeres para el acceso a la justicia, pues la impunidad solo favorece al agresor. Sobre los niños, se requiere la promoción de medidas cautelares de protección y atención psicosocial para niños, niñas y adolescentes que hayan quedado huérfanos y huérfanos producto de la violencia homicida. No hay ningún tipo de asistencia. En Caracas hay más de 400 niños que quedan huérfanos cada año y no hay asistencia para ellos. No existe nadie que los atienda ni psicológica ni económicamente. No hay manera, o sea, esos niños están allí y van a crecer con el estigma y con el peso de haber sido, de que sus padres o de haber quedado huérfanos producto de la violencia homicida. El Estado debe procurar la reparación integral de daños causados a niños, niñas y adolescentes por acciones u omisiones de los funcionarios policiales o militares en el cumplimiento de sus obligaciones. A esto me refería con el caso de los huérfanos de la violencia policial. Este es, como les dije antes, para mí, perdón, el gobierno debe diseñar e implementar una política integral de seguridad que incluya medidas de atención a los jóvenes de los sectores populares para garantizar su acceso a la educación, la salud, la recreación y el empleo. No tengo COVID, salí negativo, pero tengo tos. Bueno, este para mí es como el punto principal, como ya lo hablábamos antes, en el trabajo de campo que hacemos, en las entrevistas que hacemos. Una cosa que es común es que no hay oportunidades. O sea, los jóvenes sienten que no tienen oportunidades. Y cuando hablo de los jóvenes de ahora, de personas que se han metido en megabandas y luego se han salido, de personas que han incluso militado en colectivos y luego se han salido, y son jóvenes que han hecho, o sea, que se han involucrado con estos grupos en busca de alguna oportunidad de algo, o sea, porque no hay opciones de empleo, porque no hay opciones de educación, porque es un país donde muchas personas sienten que no hay futuro, y esto es algo determinante. Y aunque como
se dice mucho, no, sí, la asistencia a los jóvenes, se dice mucho, pero no se hace nada. Y esa es la realidad. Y entonces creemos que esto es un hecho determinante en el momento de atender el problema de la violencia e intentar reducir la violencia en el país y en Caracas en particular. Pero además del Estado, hay un problema social allí, ¿no? De la familia también, ¿no? Mira, yo creo que habría que ver qué problema social hay de la familia. O sea, el problema es que también tenemos una sociedad donde la gente, los padres están buscando resolver problemas que van desde conseguir una bombona de gas hasta que haya luz, que haya agua, sortear la hiperinflación, un salario mínimo de, no sé, $2, $3. Entonces creo que hay un problema que sí, que puede ser integral y que amerita por eso políticas integrales y no políticas espasmódicas ni efectistas como un operativo Gran Cacique, Indio Guaycaipuro, o una OLP o una acción de la FAE. Entonces sí, quizás también haya que a ver o revisar lo que está pasando con la familia. La profesora nos va a poder explicar un poco mejor eso, pero creo que sí es determinante pensar en los jóvenes y en opciones para los jóvenes. Y lo otro que creo que es importante que tenemos que entender también todos es el valor de la vida. O sea, creo que, como comentaba antes, acá se ha convertido en una espiral de muerte donde creemos que todo el mundo va creyendo desde su propia parcela que matar es la solución. El delincuente que tiene el arma, el policía que va por el delincuente, la persona que vive en la urbanización y cree que qué bueno que mataron al malandro ese, que esas plagas que las acaban a todas, etc. Entonces, en la medida que pensamos eso, lo que hacemos es validar la muerte como una solución a lo que pasa en el país. Y realmente la muerte no es una solución, lo que tenemos es que promover la vida y buscar defender la vida. Y esta es la última conclusión justamente. O sea, defender y proteger la vida, desterrar la cultura de la muerte y desnaturalizar la violencia. Y bueno, así termino las conclusiones. Sí, viene la profesora. Ahora va a hablar la profesora. Vamos a escuchar a la profesora Mirta Pérez, que es del Centro de Investigaciones Populares. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad que es un privilegio escuchar a estos muchachos del Monitor de Víctimas, porque han hecho un trabajo bastante sistemático, visto desde quien padece la violencia. Nosotros en el Centro de Investigaciones Populares venimos trabajando el tema desde hace ya 2 décadas, pero la trabajamos no desde la víctima, sino desde el victimario. Tenemos una publicación que se llama Y salimos a matar gente, que es una investigación que recopila 16 historias de vida de delincuentes de origen popular. Cuando hicimos esa investigación, conseguimos varias cosas interesantes, yo diría muchas, pero aquí vamos a compartir solo algunas. Una de las cosas que apareció, dadas las edades de nuestros victimarios, de los delincuentes o malandros, pudimos clasificar por edad. Teníamos el malandro viejo, que era más o menos de la década de los 40, 50, 60, teníamos esa historia. Una historia del malandro intermedio, que cubría entre los años 70, 80, y quizás 90 todavía, y la historia del malandro joven que nace en el 94 y que tenemos una historia testimonio que es la de Héctor, que es el malandro nuevo, el malandro de este momento. Que es una de los primeros hallazgos nuestros, es que la delincuencia no es un proceso continuo. En Venezuela no podemos señalar una línea de continuidad y decir, la historia de la delincuencia tiene estas causas y de estas causas viene como una línea que generó el proceso en el que estamos hoy. Eso no lo conseguimos, ni en la historia, ni en la literatura, ni en la historia de nuestros delincuentes. Nos conseguimos con un proceso que se rompió en un momento dado
de nuestra historia venezolana. Y uno de los momentos o hitos importantes es el año 1989. En el año 1989 pasó la cantidad de crímenes por cada 100.000 habitantes, pasó a 2 dígitos, bajos, evidentemente, pero veníamos con una historia de un solo dígito. En el 89 hay 13 homicidios por cada 100.000 habitantes, y a partir de ese momento viene en crecimiento. ¿Qué es lo interesante del proceso? Lo interesante es que el 89 se rompió algo en la convivencia del venezolano. Se rompió algo en la convivencia del venezolano con el Estado. Y el Estado, desde el Estado se comenzaron también a actuar, se comenzó a actuar de una manera inusual y mucho más violenta. Después del 89 viene el 92, que fueron todos los golpes militares que tuvimos en el 92, y la historia ha sido una historia de inestabilidad política, ¿ok? Y eso marcó mucho el modo de relacionarse el delincuente y de expandirse la violencia. Otra de las cosas interesantes que nosotros pudimos ver a la luz del victimario es que hasta el año más o menos 95, 98, las comunidades todavía podían lidiar con el tema de la violencia de modo autónomo. Es decir, la violencia, las comunidades sabían cómo tratar a sus malandros. Los aislaban, había un proceso societal que te permitía o que le permitía a la comunidad poner un orden interno. Y el orden era mantener al delincuente a raya dentro de las acciones de la comunidad. La comunidad lograba aislarlo. Bueno, tú no perteneces al sistema de convivencia nuestro, y él se aislaba y proyectaba o hacía sus hechos delictivos fuera de la comunidad. Eso es un punto interesante que se une a la pregunta que ustedes decían ahorita. Si las comunidades protegen al delincuente. Las comunidades no protegen al delincuente. A las comunidades no les queda otro remedio que estar bajo un poder arbitrario, como es el poder malandro. Una de las características que nosotros sacamos dentro del estudio de Y salimos a matar gente, o una de las concepciones básicas, es entender la forma de vida delincuencial, que es una forma de vida estructural con sentido. El delincuente no es un loco, el delincuente es delincuente, es coherente con su práctica, hay una decisión de fondo y a partir de esa decisión actúa. Entonces hay toda una forma de vida que va configurando a un sujeto que primero se tiene que imponer a partir del respeto, que el yo está por encima del otro, que puede determinar la vida y la muerte del otro. De hecho, Héctor lo dice, bueno, me miraste mal y te di 16 tiros en la cara. Entonces, esas son acciones que el delincuente va tomando, por tanto, es un sujeto sumamente arbitrario. ¿Qué hace la comunidad frente a un delincuente que además sabe que es arbitrario? ¿Cómo puede hacer? La comunidad está en medio de dos estructuras sumamente violentas, la estructura del Estado y la estructura delincuencial. La estructura del Estado no pone límite a la estructura delincuencial. En su lugar, lo que ha hecho es crear las condiciones para que el delincuente se autonomice. Nosotros estas formas de bandas que tenemos hoy día, en la historia de vida de nuestros sujetos, que se hizo en el 2008, no teníamos la figura del PRAN, por ejemplo. La figura del PRAN es una figura nueva. La preponderancia del dominio de la sociedad por vía de la cárcel, eso es un fenómeno nuevo, digamos que es un fenómeno de estos años, del siglo XXI, más que del final del siglo XX. Entonces, eso es importante tenerlo presente porque algo terminó de romperse, en el 89 comenzó a resquebrajarse, y una vez que entra un sistema que permite que la delincuencia se autonomice y comience a actuar de la manera como actúa, además
con zonas de paz que lo que hacen es favorecer su poder y su expansión, eso evidentemente va generando esto que tenemos. Pero la comunidad, es importante que lo tengamos presente, la comunidad está en el medio de dos procesos que parecen insolubles. La comunidad no puede lidiar con el Estado, pero tampoco puede lidiar con el delincuente. Está a merced, como ustedes mismos lo señalaron, de los cuerpos de seguridad que tienen una alta letalidad, y por el otro lado tienes un Estado que sencillamente no interviene de ninguna manera, a no ser que sea para matar o a no ser que sea para producir la letalidad. Entonces, bueno, creo que eso, resumiendo muy brevemente, todo un trabajo de más de 20 años, ¿no? Yo quería señalar lo siguiente, en los testimonios que yo he podido recabar en esta zona de conflicto, siempre dicen, yo prefiero al malandro porque me siento seguro. Yo prefiero al malandro porque el malandro asfalta la calle, el malandro paga operaciones de salud, da comida, juguetes. Y en el barrio no se roba. En el barrio es como que es un sitio en el que no existe ese tipo de delitos. Entonces, ¿en qué consiste esa preferencia? Porque eso es lo que te dicen, prefiero. Claro, el lenguaje hacia el que está afuera probablemente sea ese de preferencia. El asunto es que tendríamos que hacer hermenéutica de qué significa esa preferencia. Si esa preferencia no significa más bien tolerancia. Cuando uno hace el trabajo interno, que nuestro trabajo es interno, porque somos investigadores que nos insertamos en las zonas populares, y claro, te metes en el lenguaje del otro, el otro no tiene por qué protegerse de ti, sino que comienza a salir un lenguaje como más auténtico. Lo que tú comienzas a ver en la biografía es que sí hay tolerancia, o sea, hay por lo menos la posibilidad de predecir qué puede hacer el delincuente de mi zona. Eso da una cierta seguridad, pero a la hora de establecer la verdadera preferencia es estar fuera, tanto de la delincuencia organizada como del Estado que me elimina. O sea, hay que tener eso muy presente. Si lo llevas a la preferencia más radical, evidentemente que prefieren ellos mismos crear las condiciones para autonomizarse, tanto de la delincuencia como del poder del Estado. Bien, si se hace una comparación entre la administración de Hugo Chávez y la administración de Nicolás Maduro, ¿dónde ha crecido más la violencia? Lo que pasa es que ahí sí hay un proceso continuo. Lo que nosotros vemos es que a partir del 99 para acá ha habido un proceso en crecimiento y hay como una continuidad. Lo que se va es radicalizando todo el proceso. Pueden haber picos delincuenciales. Por ejemplo, el año 2015 tiene un pico importantísimo que hasta ahora no ha sido superado, que fueron 90 muertos por cada 100.000 habitantes, que fue la tasa de homicidio en el 2015. Esa tasa no ha superado hasta ahora. Está ubicada en el gobierno de Nicolás Maduro, pero el proceso no lo puedes entender como fallas solamente en la política de seguridad de Maduro, sino que un proceso de continuidad. Por ejemplo, el establecimiento del Ministerio de Cárceles, eso, cuando tú revisas las estadísticas, te das cuenta que allá hay un pico también de homicidios, de tasa de criminalidad. Y es porque, bueno, se comienza a vivir la fuerza del PRAN. Entonces ahí es cuando uno comienza como a entrelazar sujetos de la violencia en América Latina. Por ejemplo, en el caso de Brasil teníamos el caso de Marcola, que es un delincuente que se autodenomina un delincuente, un ser humano de una nueva especie, que pone en jaque a todo Río de Janeiro desde la cárcel. Uno en el 2008, eso le parecía una experiencia sumamente como fuera de lugar. Pero hoy día nosotros nos damos cuenta que eso es posible. Haya habido un cambio, haya habido una transformación interna de todo el proceso judicial que ha permitido pues, que esto vaya autonomizándose. El delincuente siempre se va a autonomizar. El delincuente no va a obedecer nada. Y si tiene las condiciones para crecer autónomamente, lo va a hacer. Y en ese momento está. Tenemos una pregunta del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes.
Estoy desbloqueando el micrófono. Si puede presentarse, por favor. Hola. Te escuchamos. Buen día, les habla Nelson Rivas. Yo soy del observatorio. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos Hola. perfectamente. Ok, perfecto. Nelson Rivas, investigador del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Bueno, primero felicitarlos por el trabajo de investigación que han realizado. Y segundo, yo tengo una pregunta muy específica y tiene que ver con el monitoreo que ustedes han hecho, entiendo, es en Caracas, Lara y Táchira. Quisiera saber si ustedes tienen datos sobre violencia armada en el resguardo de las estaciones de gasolina. A propósito de esto de la publicidad que ustedes hicieron sobre el informe, bueno, al menos la que yo recibí, me gustaría saber si ustedes han observado o tienen datos acerca de lo que es la militarización de las estaciones de gasolina, muertes en estaciones de gasolina o cualquier tipo de violencia que haya sido generada, bueno, en la que haya participado organismos de seguridad como la Policía Nacional Bolivariana, las policías estatales, municipales y la Guardia Nacional Bolivariana. Esto, bueno, nosotros estamos realizando una investigación a propósito de la violencia armada en el resguardo de las estaciones de combustible. De hecho, en Mérida, pues nosotros tenemos un hito muy importante que es en 2019, cuando asesinan extrajudicialmente a Wilderman Paredes, el 8 de junio de 2019, a manos de la Policía Nacional Bolivariana, y también resultaron gravemente heridas otras personas, ¿no? Nosotros tenemos específicamente a las víctimas por la víctima directa del caso. Entonces, bueno, sin más darle contexto al asunto, sí me gustaría saber si ustedes tienen información sobre este tipo de situaciones, pues, dado a que desde 2017 tenemos el problema de escasez de gasolina y las estaciones de servicio han venido a ser realizadas. Sí, nosotros, gracias por la pregunta y por asistir a la actividad. Nosotros tenemos no registros de la violencia armada en las estaciones de combustible, sino los registros, si ocurrieron homicidios en las estaciones de combustible, esos registros los tenemos, tanto en Caracas como en el estado Lara, y lo que va de año en el estado Táchira. O sea, los registros que tenemos son siempre sobre homicidios. No todo lo que sea violencia armada, es decir, si hubo enfrentamientos, personas heridas, etcétera, no los registramos. Si hubo personas fallecidas, esos registros los tenemos. Sí, creo que sería algo valioso de profundizar tal vez en los registros, pero al menos nosotros ya llevamos 4 años en Caracas, vamos a cumplir ya 1 año y medio en Lara, y este año empezamos con Táchira. Pero ahí sí vemos como que la diferencia entre los victimarios que hemos notado ahorita con Táchira, que en el caso de Lara y Caracas, las FAES tienen una gran relevancia, pero en el caso de Táchira entra un nuevo victimario, como puede ser las mismas guerrillas que forman parte allá. Entonces, tal vez con eso que tú señalas, la violencia específicamente y sobre todo ahorita en pandemia en las bombas de gasolina, es algo en lo cual se puede profundizar, y en la misma descripción de cada uno de los homicidios que nosotros tenemos registrados. Si hay alguna pregunta más, es mejor leerla. ¿No? Sí, entonces voy a presentar la última. Pero creo que tendría... Voy a presentar rápidamente el balance de lo que pasó en la cota 905. Sí, puedes ponerla. ¿Quién me ayuda con la presentación? ¿Quieres leer la otra pregunta que hay en el chat? No, ya vamos a cerrar. José Luis Fernández Show comenta: una presentación deja muchas posibilidades de reflexión. Gran esfuerzo, felicitaciones. Ahora bien, ¿sería posible por parte del monitor de víctimas un levantamiento de datos, ya no de registro continuo, sino por muestreo
en algunas localidades escogidas que permitan un acercamiento nacional? Ese es nuestro sueño dorado, profe. Gracias por la pregunta. Estamos intentando eso, o sea, el hecho de que podamos estar en Lara y Táchira ahora es un avance importante para nosotros. Quisiéramos seguir avanzando en los estados fronterizos principalmente, o en algunos estados con características puntuales. Incluso quizás en eso usted puede ayudarnos y esperamos bueno, poder hacerlo, poder seguir avanzando, porque sí entendemos que es algo muy importante. Otra pregunta es, ¿por qué específicamente se monitorean estos estados? Reinaldo Muñoz. En el caso de Caracas, cuando empezamos Monitor de Víctimas, Caracas era la capital más violenta del mundo, y Venezuela el segundo país más violento del mundo. Luego escogimos Lara, el estado con más casos de ejecuciones extrajudiciales. Y en el caso de Táchira, nos interesó porque han venido aumentando los homicidios en Táchira a partir de todo este movimiento de grupos armados no estatales que se están dando en esa frontera, por el cierre de la frontera y por la administración, la disputa o el negocio en que se ha convertido la administración de las trochas. Entonces nos pareció importante registrar los homicidios que estaban ocurriendo en Táchira y tratar de caracterizarlos. Por eso tenemos esos 3 estados en este momento. Voy a presentar rápidamente el balance de lo que logramos hasta ahora identificar en lo que pasó en la cota 905 para cerrar la presentación. Está al final. Y bueno, antes que nada, pues agradecer a todas las personas que se conectaron y la paciencia y haber observado todo lo que hemos venido presentando. Gracias también al equipo de Monitor de Víctimas, de Caracas Me Convive, de Runrunes, y los aliados de Crónica 1, El Pitazo, El Universal, y otros medios que siempre nos apoyan difundiendo el trabajo de Monitor de Víctimas y con personas de sus equipos. Este es el balance de la cota 905. En total tenemos que hubo 37 muertos en 3 días de tiroteos. Esto incluye la intervención del operativo Gran Cacique Indio Guaycaipuro. De las víctimas, 11 son personas que murieron como a consecuencias de balas perdidas, 9 eran supuestos miembros de la banda del Coqui, 10 fueron presuntamente ejecutados, 4 eran funcionarios de la policía. ¿Puedes retroceder, por favor? Abajo tenemos las fechas en que murió cada persona, o la cantidad de personas que murieron en cada uno de los 3 días de los enfrentamientos. Hay una persona del 11 de julio que es un niño, es el único niño que murió, un niño de 11 años. Él fue herido el 8 de julio y murió luego el 11 de julio. Hay 2 personas que no logramos identificar. Ahora sí podemos. Luego tenemos acá las muertes que hubo por parroquias. La parroquia Santa Rosalía fue la que registró más personas fallecidas por producto de esta situación que no hay manera de llamarla, no se puede identificar como una masacre, tampoco podemos decir que fue un enfrentamiento, tampoco se puede hablar de un conflicto armado, o sea, todavía es algo que está por definirse. La mayoría de las víctimas, como vemos acá, fueron a consecuencia de balas perdidas. Luego tenemos a 10 personas hasta ahora que reportaron haber sido víctimas, los familiares, de ejecuciones extrajudiciales. Estos son los nombres de las víctimas. Me parece importante conocer los nombres de las víctimas, saber que muchas de estas personas estaban en su casa y fueron alcanzadas por balas perdidas, saber que el Estado no ha sido capaz de garantizar la vida de estas personas. Entre ellas hay 2 mujeres, como dije antes, un niño. Otro elemento que es llamativo y que coincide con lo que hemos venido denunciando sobre las ejecuciones extrajudiciales es que la mayoría de las víctimas, 19 de las víctimas, 51% de las víctimas son hombres que tienen entre 18 o tenían entre 18 y 28 años de edad. Esto no queda aquí, este procedimiento siguió y entre el 10 de julio y el 23 de julio se hicieron una serie de operaciones policiales en nombre de querer combatir a la megabanda del Coqui, y en estas operaciones policiales que se dieron en varios estados del país se registraron 27 muertes. Estas 27 muertes, dos familiares de 2 de las víctimas aseguran que fueron ejecutadas, a las otras no hemos tenido acceso para saber si la familia o los testigos coinciden en que fueron ejecutadas o fueron víctimas de presuntos enfrentamientos, como dijo la policía.
Lo que sí es llamativo es que hubo 27 muertos en supuestos enfrentamientos y no hubo ningún funcionario policial herido ni muerto. Eso es algo realmente estadísticamente poco probable. Luego está la distribución por días también, cómo murieron esas personas, y en las edades, y acá tenemos los estados donde ocurrieron estas muertes. Bueno, esto es toda la presentación, y muchas gracias de verdad por acompañarnos, gracias al equipo de Monitor, a todos. Muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarnos a lo largo de esta presentación. Estaremos compartiendo enlaces a través de las redes sociales de Runrunes, de Caracas Mi Convive y de Monitor de Víctimas. De nuevo, muchísimas gracias a todos. Feliz día.